Creemos que el propósito de hablar es para conseguir lo que queremos. De una forma u otra, sea lo que sea, no importa. Lo que me di cuenta es que ese no es el propósito de hablar. El verdadero propósito es... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Por qué las personas huyen de sus emociones? ¿Por qué se esconden o reaccionan por sus emociones en lugar de aprender a sentir curiosidad por ellas y dominarlas? ¿Por qué? Yo diría que por dos cosas en principio. Ajá. Una, las primeras experiencias de su vida. Esto depende del tipo de experiencias que tuvieron al crecer y lo que aprendieron al estar en estas situaciones. Así que si experimentaron un ambiente familiar donde los sentimientos estaban prohibidos de alguna manera y había furia y había algo de trauma o abuso o caos, todo este tipo de cosas llevan a las personas a comportarse de cierta manera en respuesta a lo que están experimentando. Pero siento que ese es el caso del 98% del mundo. Nadie tiene una infancia perfecta, ¿verdad? Exacto. Puede haber pequeños traumas que se acumulan, pero no tenían padres furiosos, pero pudieron haber descuidado a sus hijos. Puede que dijeran algunos comentarios que aún recuerdan, Sí. que tal vez fueron negativos, negligentes o les abandonaron. Puede que la infancia ni siquiera fuera tan mala, pero aún afecta a las personas, ¿verdad? Claro que sí, absolutamente. Así que puede ser parte de eso, pero a lo que me refiero es que nuestra experiencia de vida al inicio es la forma en que experimentamos los sentimientos. Para mí es la razón por la que creo que las personas se cierran ante ellos. ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo experimentamos ¿Cómo el experimenta la sentimiento? mayoría de las personas los sentimientos? La mayoría de nosotros conocemos lo que experimentamos a través de las sensaciones corporales. Por cómo se siente. Literalmente cómo se siente en Puede el que por cuerpo. vibraciones se adormece o se siente apretado. Puede sentirse pesado. Sí. En el caso de la decepción o la tristeza, y para muchas personas, no para todos, pero para muchos es una especie de sensación en el pecho, de pesadez. Y sienten impotencia, que puede llegar a sentirse como un puñetazo en el estómago. Sienten ira que irradia y que no se puede detener y sale a través del cuerpo. No, eso no lo puedes detener. O tal vez la vergüenza, que puede demostrarse con enrojecimiento. Yo siento calor. Lo que llegué a comprender es que no queramos sentir toda la gama de lo que sentimos. Es que no queremos sentir la sensación corporal que nos ayudó a saber lo que sentimos. ¿Por qué no queremos sentir la sensación corporal? ¿Por qué es doloroso? Es incómodo y está fuera de nuestro control. No tenemos control. No tenemos control. No tenemos control de lo que sentimos, ni tampoco de por qué lo sentimos. Y al menos no hasta que está en nuestra conciencia y digamos, ¿sabes? Puedo sentir el calor en mi cara por la vergüenza. Ese es el punto en el que podemos decir, puedo respirar profundamente y calmarme. No, así que ahí es cuando somos conscientes de esto, que podemos controlarlo o regularlo. No queremos sentir las sensaciones en nuestro cuerpo cuando se trata de tristeza, ira o desilusión, ¿verdad? Sí. O vergüenza. Sí, No queremos sentir dolor en el cuerpo. correcto. ¿Por qué no queremos sentir dolor? ¿Por qué nos resistimos? ¿Es porque es incómodo? Bueno, eso es lo que pienso realmente. Creo que es incómodo, inquietante, desagradable. No nos gusta. Sí. ¿Verdad? No es Así divertido. que no lo es. Las emociones placenteras se experimentan de gran manera en nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, Queremos acercarnos a eso y queremos alejarnos de la incomodidad. Claro. Bien. ¿Qué suelen hacer las personas cuando sienten dolor? Se desconectan o se distraen. Así que sí, la lista es interminable. Cierto. Por eso de la adicción. Las sensaciones de adormecimiento, las distracciones, todas estas Absolutamente cosas. sí. Así que incluso con tecnología, ¿verdad? En cualquier forma, redes sociales, televisión, etc. Podría ser el uso de sustancias. O comida, o sexo, o pornografía también. Cierto. Y Adicción al trabajo. exacto. Cualquier cosa para comprobarlo. Cualquier cosa Correcto. que evite los sentimientos. Correcto. Buscamos los sentimientos positivos, pero evitamos los dolorosos, pero ¿qué nos indican los sentimientos dolorosos? ¿Qué nos dicen? Como muchos dicen, en realidad son información.
Todos nuestros sentimientos, agradables o desagradables, son información para nosotros, particularmente los desagradables. Lo importante es que podamos hacer uso de esos sentimientos. Una vez que tenemos conciencia de ellos, podemos hacer uso de ellos para tomar decisiones, Sí, para expresarnos o para actuar. También podemos comprender que nuestros sentimientos existen por un propósito y para ayudarnos a evolucionar y ayudarnos a crecer, y se pueden usar para cosas específicas. creo que Susan David dijo que los sentimientos y emociones son datos, no ¿Correcto? órdenes. Sí, No es algo que deberíamos reaccionar e ir en una Sí. dirección. Deberíamos saber que son datos, es información y hay que saber cómo responder en base a ella. correcto. ¿Verdad? Sí, No hay que reaccionar rápidamente o adormecer el sentimiento. Tenemos que saber qué falta dentro de nosotros para tener el sentimiento así es. y cómo podemos procesarlo de una manera saludable. Sí, Entonces, muchas personas en el mundo, incluyéndome a mí, durante muchos años tomamos decisiones basadas en evitar el dolor. ujú, Nos adormecemos y no queremos Sí. enfrentarlo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? creo que nos volvemos seres humanos más completos en todo el sentido de la palabra y auténticos. Y como resultado, hablaste mucho sobre convertirnos en lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, nos convertimos en más auténticos, más genuinos, y más de nosotros está disponible para una relación, para perseguir lo que sea que queremos perseguir en la vida. Así que cuando nos permitimos expresar la plenitud, la gama completa de lo que experimentamos, entonces estamos disponibles para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, ya sea la autoexploración, la construcción de una relación, un gran sueño o alguna meta, y quieras utilizar eso en la búsqueda. Claro. ¿Cuál es el porcentaje de personas que crees que no están completos? No son capaces de expresar sus emociones de manera saludable. ¿Cuántas personas crees que están luchando con eso? Muchísimas. Porcentualmente, ¿qué opinas? ¿50, 80%? No, diría que probablemente por lo menos 70 u 80%. Del mundo que no está dispuesta a enfrentar. Bueno, no, en realidad es alta. Lo es. Sí, no veríamos el nivel de adicción si eso no fuera cierto en alguna forma. No, y no veríamos el nivel de violencia. Correcto. Porque no necesitarías estar enojado, reaccionar, provocar una guerra, pelear y golpear. No hay razón para No eso. necesitaríamos No. gritar si estuvieras pleno, Sí. ¿verdad? Sí, Porque podrías manejar el conflicto de una manera más pacífica. exacto. No reaccionaríamos Sí. solo porque algo nos duele. No afectaría a los demás, ¿verdad? Sí. No lo aceptan. Sí. Y más personas desconocen su experiencia. La desconocen. Y como resultado de eso, también ocurre el dolor para los demás también. ¿Qué quieres decir con desconocer? ¿No asumen la No responsabilidad? lo reconocen y no asumen la responsabilidad, Sí. ¿no? Así que, por ejemplo, si estoy muy molesta, si estoy decepcionada por algo, la única forma en que permito que eso se exprese es a través de la Correcto. ira. Eso lo hacen muchos. Sí, La forma en que crecí, me sentía como un hombre que no era capaz de expresarse sin un enojo o no decía nada, ¿sabes? No podía estar triste, vulnerable o aprovechar un elemento diferente de una reacción. Solo tenía que estar enojado o estoico y no decir nada. entiendo. Sentí que eso fue lo único que se me permitió expresar, lo que creó más ira dentro de mí porque no podía Sí, expresarme. Sí, y esa es otra forma de desconectar y distraerte, que se te permite solo un valor predeterminado en lugar de tener todo el rango de lo que estás experimentando y expresando. Si estabas decepcionado y se convirtió en ira, estabas usando un sentimiento predeterminado. Y esa es la única forma en que se muestra a otra persona. Y es la negación de lo que estás experimentando. Entonces, según tu opinión, más del 70% podría estar desconectado del mundo de sus emociones, ¿verdad? Correcto. Bueno, me estás haciendo adivinar, así que Sí, dejémoslo estás así. adivinando, Ajá, adivinando. Sí. Pero basándote en tu experiencia de las personas con las que trabajas y lo ves que sucede en el mundo, creo que es una buena suposición. Probablemente diría lo mismo. ¿Qué tan fácil es para las personas llegar a un lugar de plenitud
¿Es un desafío? ¿Toma años? ¿O es posible que se recuperen y dominen sus emociones más rápido? No creo que tome años. Creo que si quieres avanzar hacia una comprensión mucho más profunda de ti mismo, ese podría ser un viaje que lleva años. Pero si quieres ser capaz de manejar tu estado emocional y tener un mayor acceso a toda la gama de lo que sientes y usarlo en las experiencias cotidianas, eso es algo que puede suceder. Y diría que más rápido de lo que las personas se darían ¿En serio? cuenta. Sí. Así que, Has trabajado con miles de personas en esto. ¿Qué tan rápido bueno, puede ser? la belleza de... Y hablamos de esto antes, pero la forma en que abordé parte de este material sobre los sentimientos es que una vez que tienes el conocimiento, el concepto, la idea o la conciencia, puedes experimentarlo de inmediato. Y me di cuenta que, especialmente con la idea de experimentar el sentimiento en lugar de desconectarte de él, incluso en la experimentación más temprana. Así que, digamos, como ejemplo, si quiero comprobar eso con alguien, y bueno, bien, por curiosidad, lo hago. Y lo que sucede es que hay un impulso orgánico, natural y una mayor sensación de que eres más fiel a ti mismo. Porque eres dueño de todo el rango de lo que es tu experiencia real en lugar de descartarla o tratar de desconectarte. ¿Por qué las personas tienen tanto miedo de expresar sus emociones? ¿Por qué? ¿Es por miedo a lo que otras personas van a decir de ellos? ¿Es vergüenza? ¿Es...? No se trata de eso. Hablo de la dificultad de 8 sentimientos desagradables en el libro. Bien. Sí. Así que el enfoque de este trabajo se centra en nuestra dificultad para experimentar y expresar 8 sentimientos desagradables. Los sentimientos son tristeza, vergüenza, impotencia, ira, vulnerabilidad, deshonor, desilusión y frustración. Así que los sentimientos son estados de ánimo, algunos de ellos se combinan con pensar un poco. Lo que descubrí es que, aunque los pensamientos se interpongan y a veces hagan que nos retractemos de muchas cosas que son importantes, de verdad pienso que nuestra dificultad para experimentar y expresar sentimientos era más que solo un obstáculo. Así que, para mí, estas 8 emociones se volvieron centrales, y la mayoría de las personas notarán que no se menciona la ansiedad o el miedo. Y eso es por razones importantes. La razón por la que elegí solo 8 fue con el tiempo. Primero eran 5, luego 7 y finalmente llegué a 8. Y la razón de esto es que son las reacciones cotidianas, espontáneas más comunes a las cosas que no salen como queremos o como creemos que deberían salir. Así que es la cotidianidad de estos sentimientos. En un día cualquiera, una semana determinada, un mes determinado, pasarás por una variedad de estos sentimientos. A eso me refiero. Bien. No. Con respecto a tu pregunta sobre qué hace que sea tan difícil para las personas expresarse o hablar, para mí se trata de estos 8 sentimientos. No se trata de cómo va a responder alguien, no directamente, pero si te detienes y lo piensas, la dificultad para hablar no es un problema para hablar. ¿Qué es? Es una dificultad con un problema de sensación desagradable. ¿Con Sí. quién carecen de la capacidad de hablar? Con quien sea. ¿Sobre qué? Exacto. Exacto. Sí. No importa quién, no importa qué. Puede ser tan simple como comprar en una tienda. Puede... ¿Te sientes incómodo si compraste algo pero necesitas devolverlo? Sí, En un restaurante. Exacto. O podría ser un amigo cercano que te falló. Quizás... Donde tienes que decirle cómo te sientes acerca de la situación, si estás decepcionado o deprimido. Sí. Y aplica lo mismo para una pareja íntima o un jefe, no importa quién. ¿Qué sucede cuando no hablamos sobre cómo nos sentimos? Bueno, yo creo que el efecto es profundo. No creo que
Y diré un par de cosas diferentes, Luis. Esto es importante para mí, Ajá. así que puede que hable mucho Hazlo de bien, esto. hazlo bien. De nuevo, lo primero que hay que entender es que la dificultad para hablar no es un problema para hablar. Es una dificultad con un problema de sensación desagradable. La razón por la que no hablamos, primero, es porque no estamos dispuestos a manejar sentimientos desagradables. Porque sabemos que habrá una sensación desagradable al hablar Sí, y no quieres lidiar con claro, eso. sí, puede que sienta decepción y no quiero tener que decirte que ocurrió algo entre nosotros, que me hizo sentir así. No me gusta la experiencia, no quiero hablar de eso. Pero al hablarte de eso, entonces, va a quitar el obstáculo entre nosotros. Porque si no lo hablo, va a crear una distancia. Hay una barrera. Sí, Ujú. sí. Así que si quiero que desaparezca esa barrera y quiero que permanezcamos cerca, tengo que lidiar con eso. Y pienso que para tener una conversación, no solo tengo que lidiar con la incomodidad de mi propia incomodidad emocional, también tengo que lidiar con tu incomodidad Puede que haya emocional. molestado, frustrado o decepcionado. Es posible que te enojes y respondas con algo y tendré que lidiar con tus 8 sentimientos desagradables, Oh, no. aparte de lidiar simultáneamente con los míos. Como resultado, voy a querer retractarme. Así que la razón por la que no hablamos es porque no queremos lidiar con los sentimientos desagradables que están involucrados, sin importar qué. Con los nuestros y con los Y demás. con los demás. Y es cierto. Veamos un ejemplo del lado positivo. Si quieres decirle a alguien cuánto te gusta, te admira, quiere estar cerca de ti, ¿no? O te ama. Eso implica vulnerabilidades. Y podría ser una decepción porque la otra persona puede decir que no siente lo mismo. Sí. No. Habrá Así que decepción si es- no hay una respuesta positiva. Arriesgándote de manera positiva, emocionalmente, aún podrías decepcionarte. Es posible que experimentes una sensación desagradable. Así es. Entonces, la expresión incómoda o la positiva aún podrían responderse con 8 sentimientos desagradables. Claro. Así que para poder hablar cómodamente, debes estar dispuesto a aceptar que la experiencia de sentimientos desagradables puede ser parte del viaje. Siento que las personas deberían hacer un experimento y decir, ¿cuáles son las cosas que no he estado diciendo últimamente a las personas más cercanas en mi vida o a mis conocidos? Por supuesto. Permitirse decir las cosas no tan agradables, también las agradables, y ver cómo se sienten. Sí. Ver cómo es la respuesta, cómo pueden manejar los Sí. sentimientos agradables y desagradables, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas tienen miedo de decir, me preocupo por ti, te amo, significas mucho para mí, porque no están Sí. seguros de lo que van a recibir como Así respuesta. O con la decepción no decimos, me preocupo cuando me fallaste. ¿Cómo podemos crear un acuerdo para seguir adelante? Algunas Exacto. personas no hablan en absoluto. Exacto, exacto. Así que hay un par de cosas interesantes sobre eso. Primero, mis consejos sobre hablar es que debes ser positivo, amable y bien intencionado. Consciente. Consciente. Pero los dos más importantes, amable. Positivo, amable y, bien intencionado. Me encanta que digas eso, Joan. Así que, si quieres animar a alguien para que pueda hablar o sabes tú, no se trata de... Me hiciste sentir mal. Exacto, Sí, sí. exacto. Así que no se trata de eso. Me encanta que digas eso porque te estaba diciendo fuera de cámara que he estado haciendo terapia y entrenando cada 2 semanas durante los últimos 2 años. Han pasado casi 2 años. Cuando empecé la relación con mi novia, Marta, después de unos meses de salir juntos, dije, oye, siempre quise comenzar terapia en una relación. No porque haya un problema, sino porque quiero hacerlo genial. Y quiero asegurarme de que estemos en la misma página y estemos de acuerdo. Desde el principio dije, no hay ninguna razón por la que me enoje contigo para nada. Basando que tenemos nuestros acuerdos, no hay razón. Pude vivir su vida plenamente y no me enojé con ella. No espero cosas de ella. No me puedo enojar con ella porque tenemos un cierto estándar de nuestros acuerdos. Hay una única razón por la que podría llegar a enfadarme. He comentado esto muchas veces. Dije, solo hay una cosa que me molesta. Es si me atacas y no lo haces desde un punto de vista consciente. Si te decepciono, Sí. después de hablar de lo que quieras, puedes decírmelo.
pero tiene que ser una conversación consciente. Que venga desde un lugar armonioso y amable, como dijiste, positivo, amable y bien intencionado. Que no esté tratando de lastimar intencionalmente, que la intención en la relación sea buena. Si hago algo estúpido, puedes hacérmelo saber de una manera positiva, amable, bien intencionada y lo recibiré. Pero si me lo dices con ira, resentimiento, expectativa o agresión, voy a estar a la defensiva. Voy a decir, ¿qué estás haciendo? No puedo creer lo que dices. Sí. ¿Por qué nunca te atacaría de esa manera? No hagas lo mismo conmigo. Hacer terapia juntos nos permite mantener un ambiente pacífico, de crecimiento. Estoy contento de que ¿Seguro? hayas dicho eso Sí. porque no solo se trata de hablar y de hacerle saber a la otra persona cómo te sientes y descargar emociones. No puedes crear un vínculo o crear una conexión, Exacto. ¿verdad? Sí. Las personas van a estar a la defensiva. Sí, rompe la seguridad. ¿Por qué tantas personas luchan por hablar de manera consciente, positiva, amable y bien intencionadamente? ¿Por qué reaccionan? ¿Gritan o dicen cosas malas a la otra persona? Bueno, eso tiene que ver con muchas otras dinámicas, pero piensa que resulta incómodo para mí, así que van a querer hacerte sentir de la misma forma. Sí, quieren que sientas lo que ellos Exacto, sintieron. voy a querer, sí, y creen que es tu culpa, porque tú los hiciste hacer sentir así y también está mal. Es una mentalidad de víctima, Exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Va a haber agresividad en respuesta o haré algún tipo de ataque para que sientas lo que estaba experimentando en lugar de decírtelo? Porque de alguna manera no quiero decirlo. La situación se va a ampliar. Quieren y va a asegurarse de ser escalar. escuchados. Así es, sí, pero esa es otra historia que también podemos contar. Sí, pero es parte de eso. No queremos experimentarlo, así que queremos que la otra persona lo experimente. ¿Y qué pasa cuando alguien hace eso? Bueno, el vínculo se rompe, ¿verdad? Así que no hay seguridad. Si me lo estás haciendo a mí, me voy a retirar porque no me siento segura. Sí. Y- Va a haber una desconexión, va a haber un muro, no Sí. voy a hablar contigo, Sí, o voy a responderte y ser agresivo. Pero no habrá intimidad. correcto. Pierdes el vínculo. Lo pierdes. Y para mí no se trata solo de hablar de lo que se dice, sino también de cómo se transmite. Y la mayoría de las personas en una relación no hacen esas cosas. Hacen una y se pierden en los detalles, pero no hacen la segunda, que es cómo se expresó, como si estuvieras rodando los ojos. ¿verdad? Lenguaje corporal, sí. Sí. Energía, tono. Todo eso. Y a veces ahí es donde está la verdadera infracción. No se trata necesariamente de lo que dices, sino cómo lo dices. Piensa en eso como ambos. Sí. Sí. Tienes que ser consciente de cómo lo dices. No puedes decir que eres una persona horrible de una manera Correcto. amorosa, ¿verdad? No puedes decir, eres una mala persona y realmente te odio. Y sonreír. No funciona. Sí, ¿y cuál es la mejor manera de hablarle a una pareja íntima, a alguien en tu vida o un amigo, si te sientes herido, defraudado, decepcionado por lo que hizo o dejó de hacer? Bueno, lo primero, de hecho, para mí, hablo de esto en el libro y lo llamo oferta preventiva. Así que lo que quiero o lo que sugiero que hagan las personas es pensar en cualquier obstáculo para hablar. Así que digamos que pienso que se van a reír de mí. Así que lo primero que hago es decir, ¿sabes qué, Louis? Quiero hablar contigo sobre algo. Mi mayor preocupación es que si te lo menciono te reirás de mí. Si te digo eso, la respuesta típica de los oyentes es decir, no me reiré. Sí. ¿No es Te dice así? que te van a escuchar. Sí, déjame escuchar. Y ahora tiene su atención. Es como compartir la preocupación o el miedo por adelantado con la De- persona. Sí. ¿Por qué? Porque quiero derribar el obstáculo de la conversación. Eso es bueno, sí. ¿No es así? Así que, de nuevo, eso no te da la licencia para ser malicioso. Quizás lo hacen para ser amables y bien intencionados. Puede ser que la razón por la que hablo contigo es porque siento que estoy un poco distante de ti. Y eso no es lo que quiero que estemos cerca. Pero en realidad quiero hablarte de algo. Y cuando veía a las personas cara a cara, solía sostener una almohada.
Así que, ¿puedes prestarme el libro un Sí. momento? Entonces, lo que hago, así que piensa que es una almohada y tenemos que hablar sobre algo. Y yo quiero hablarte de mi decepción. Así que yo hacía esto. Es como si no hubiera conexión si el obstáculo está presente. Si no he hablado contigo, es solo un obstáculo. Pero en el momento en que digo, está bien, quiero hablar contigo sobre algo que se interpone en el camino, que es mi decepción, o mi preocupación de que te vas a reír de mí, se elimina el obstáculo y podemos estar cerca de nuevo. Así que Ujú. es muy importante poder hablar en una relación porque permite que crezcan los lazos de intimidad y la profundidad de esa conexión. Muchos no crean la oferta preventiva primero. Simplemente hablan. Correcto. No lo hacen de una manera positiva, amable o bien intencionada. Así es. Lo hacen de una forma frustrada, herida, maliciosa, ¿verdad? Sí, cierto. No quiero sentir uno de esos 8 sentimientos desagradables, te lo voy a pasar. No va a ser consciente en la forma en que me comunico, simplemente no me gusta lo que pasó, lidia con ello. Exacto. Me lastimaste, te lastimaré también. Sí, Sí. eso no es bueno. No, nada bueno sale de eso. Nada bueno. No. Y bueno, aquí hay otra cosa hablando de eso. Así que, de nuevo, hay una variedad de cosas maravillosas que suceden. Yo creo que nuestra capacidad de hablar con facilidad en la vida, de decir lo que queremos decir, a quién queremos decírselo, todo ese tipo de cosas, de nuevo, con la capacidad de ser amable y bien intencionado, que para ser capaces de hablar así es en realidad la clave para la confianza. Pero si no hablamos, si nos sentimos confiados en una variedad de maneras diferentes y podemos experimentar nuestros sentimientos, pero no tenemos la capacidad adicional de hablar con facilidad en cualquier situación que necesitemos, entonces no creo que vayamos a sentir ese tipo de experiencia inquebrantable en nosotros mismos. Así que lo que descubrí es que tenemos la idea de que el propósito de hablar es conseguir lo que queremos. Y en tal caso podría ser para detener algo, establecer un límite, conseguir algo, lo que sea. O, literalmente, es conseguir algo. Puede ser un helado o, sabes, lo que sea, no importa. Y ese no es el beneficio de hablar de frente. Conseguir lo que queremos es un beneficio. Pero el verdadero propósito de hablar es hacernos crecer. Y creo que cuando descubrimos que tenemos nuestra propia voz, es cuando empezamos a sentir esa verdadera y profunda fuerza. Confianza. Sí, esa fuerza y confianza. Hay 2 cosas que quiero discutir. La primera es la capacidad de hablar, practicarlo y poseerlo, ser capaz de sentirme cómodo con los sentimientos incómodos, cómo aprender a dominar Sí, la así tristeza, la vulnerabilidad, la ira, la impotencia, todas estas cosas diferentes, la vergüenza y no dejar que nos consuma, sino sentirla y dejarla fluir. Dejarla fluir, sí. ¿Verdad? Sí. Y estar bien con eso, puede que tuve una conversación incómoda hoy, me afectó, pero estoy vivo, estoy bien, todo está bien ahora, nos unimos ahora, puedo superarlo, me siento bien, se puede practicar eso consistentemente. Eso es algo de lo que quiero hablar. La segunda cosa de la que quieren hablar es posible dejar que las cosas nos afecten? Puede que no necesitemos hablar porque estamos bien con nosotros mismos y sabemos que las personas son personas, hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, viven sus propias vidas y traumas y está bien. No me lo voy a tomar como algo personal, solo voy a procesar, no necesito hablarlo. Tal vez no sea necesario, pero voy a estar bien porque estoy viviendo una vida intencional. Son 2 cosas, practicar sentirse incómodo o cómodo con los sentimientos incómodos y practicar hablar de manera constante y superarlo. También quiero decir, ¿necesito jugar? No es un juego, pero necesito seguir en esto. Puede que no me guste algo que sucedió, pero estoy bien, a salvo. La vida es buena. Lo segundo tiene algo de complejidad. Lo segundo. El primero es obvio porque puedes practicar. Cuanto más practiquemos de esa manera, más saludables nos volvemos. Pero con el segundo piensas, bueno, no necesito hacerlo, me siento bien, no lo voy a tomar como algo personal, ese tipo de idea hasta cierto punto funciona.
y probablemente está bien. No. Pero hay otro elemento de eso en el que he visto a las personas responder de esa forma y esa es su solución. Sí. Esa Un desvío es- espiritual. Exacto, esa es su manera de no lidiar con eso. Dicen estoy bien, todo está bien, pero en realidad no lo han procesado. Exacto. No, para usar tus palabras es como un desvío espiritual. La segunda, en realidad, no te permite crecer a ti mismo ni a la otra persona. Es cierto, porque cada vez siguen decepcionando o no están cumpliendo su palabra y lo dejan pasar cada vez. Sí, sí, estás siendo afectado y está dañando la relación. Y terminas alejándote de la persona porque continúa haciendo lo que está No haciendo. tienen integridad o te están decepcionando. Así que ahora interesante. no creces y la otra persona tampoco crece y la relación tampoco crece. Así que es muy importante que las personas se controlen a sí mismas y digan, ¿sabes? Necesito decir algo. La mayoría de las personas retroceden porque no quieren lidiar con la incomodidad. Sí, interesante. Así que hacen un desvío espiritual. En lugar de hablar lo que es importante para ellos, hay que comprender que el propósito de hablar no es necesariamente lograr que sea correcto, es crecer uno mismo. Es tratar de conseguir lo que quieres, el resultado final. Pero es más importante crecer uno mismo y, con suerte, hacer crecer a la otra persona y crear una relación más profunda. ¿Con qué frecuencia hablas en tu vida? En mi vida, Sí. una vez que me di cuenta de esto, cambió mi comportamiento. Así ¿En serio? que sí, en serio. Y en ambas direcciones. Dios. Y puedo decirte que, sabes, recordando 5 o 10 años atrás, lo que sea, soy una persona muy diferente ahora en términos de mi disposición a apoyarme en la incomodidad y a entrar ahí, porque sé que es mejor. Porque lo hago de manera amable y bien intencionada. Así que la intención es no hacer daño. Es que quiero mejorar lo que sea que esté pasando. Y bueno, he tenido situaciones que no funcionan, sí. Tengo que lidiar con mi decepción. No se ¿verdad? siente bien. No se siente bien, pero de nuevo, una parte tiene que ver con los mantras por los que vivimos. Así que una de las mías es que voy a aprender de cada experiencia de vida. Eso es parte de la intención, o voy a ver hasta dónde puedo llegar. Entiendo lo que sucede, entonces pienso, esto es parte de esto. Y digo, ¿sabes? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Así que sí es vivir de una manera consciente. Y lo otro es asegurarse de que las personas sepan que me preocupo. ¿Sabes? Me he vuelto mucho más expresiva sobre el amor y mucho más intencional sobre asegurarme de transmitir mi profundo cuidado y mi amor, ¿sabes? ¿No comunicabas esas cosas en el pasado? Bueno, cuando era mucho más joven, diría que no era tan buena al respecto. Fue una evolución. Y probablemente era mejor para describir sentimientos de cariño que para expresarlos. Y con el tiempo, también trabajando lo que estaba haciendo, me di cuenta que tenía que mejorar. Interesante. Así que, y también descubrí que cuando combinaba las dos cosas de ser amable y bien intencionada, podía hablar las cosas que normalmente me habría resultado mucho más difícil de decir, por lo que se volvió más fácil después con el tiempo. ¿Cuándo comenzaste a cambiar eso para ti? ¿A implementar esa estrategia de hablar con más frecuencia? ¿Hace 5, 10, 2 años? No. Bueno, esa es una buena pregunta. Parte de eso era profesional, que es un poco gracioso, porque en mi papel como psicóloga, a menudo le digo a las personas cosas que no quieren escuchar, ¿no? Tuve que aprender cómo entregar ese mensaje temprano. Así que, en su forma más temprana, este trabajo comenzó probablemente hace 25 Vaya. años o un poco más. Y creo que evolucionó. Y diría que mucho más suave fue hace 25 o 30 años, pero a medida que el tiempo pasó, diría que 15 o 20 años, sí, Está bien. sí. ¿Cuánto tiempo te tomó sentirte bien con conversaciones incómodas constantes? Hasta que
¿Sentiste que podías hablar sin tener que esperar semanas para pensar en lo que ibas a decir o cómo lo harías? Muchos años, probablemente 10 a 15 años. ¿En serio? Sí, bueno. ¿Qué hay disponible para las personas del otro lado? ¿Qué estaba disponible para ti después de que comenzaste a implementar esto? Sí, sabes, los beneficios son profundos. Lo que termina sucediendo es que te vuelves más congruente. Esa es la magia para mí de la fuerza emocional y la confianza. Así que si hablamos de congruencia, generalmente incluyo 8 cosas, pero las primeras 4 o las más importantes es que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones coincidan. Así que el primer beneficio o conjunto de beneficios es que tienes una experiencia de ti mismo con este tipo de fuerza interna y confianza. Te vuelves más seguro cuando eres congruente. Claro, Ujú. sí. ¿Cuáles son los otros 4? Oh, Te agarro espera. desprevenida. Sí, lo hiciste. 2 de ellos tienen que ver con que somos dueños de nuestra historia pasada, nuestras actitudes, creencias y valores. Hay que unir actitudes, creencias y valores. Y el sexto es la historia pasada. Y el último es nuestra visión de lo que queremos para el futuro, ¿sabes? Que todos esos se alineen. Y lo que es interesante, Luis, es que si no se alinean, muchas veces nos sentimos ansiosos. Ujú, Pensamos, está bien, estoy ansiosa. ¿Qué está fuera de alineación? ujú. Una de esas 4 está fuera de la alineación. Sí, o uno de los 8. Puede que no diga la verdad sobre mi pasado. No me estoy haciendo responsable de lo que es verdad para mí, de lo que quiero para el futuro. O estoy sintiendo algo y no lo digo. O estoy creyendo algo, pero estoy actuando con integridad con mi creencia. ¿No es así? No sigues lo que dices que es tu valor. Así es, sí. Así que, Interesante. para que puedas... Si estoy diciendo que quiero algo en el futuro, por ejemplo, estar saludable, pero sigo comiendo comida chatarra todos los días, Sí. estoy fuera de alineación, sí. Y, empiezo a sentirme ansioso, abrumado, sí, estresado porque algo está mal. Algo está mal. Porque no eres una persona completa con congruencia, con pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, coincidencias, actitudes y creencias, valores, historia pasada y visión del futuro. ¿Qué es la historia pasada? ¿Cómo puedes estar alineado? Es abandonar y enfrentar la historia pasada y lidiar con ella en lugar de distanciarse y adormecerse. Sí, o actuar como que la historia pasada no existía. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al pasado? De nuevo, comenzamos a presentarnos de maneras que no son muy efectivas con otras personas. No nos mostramos en formas que son necesariamente buenas para nosotros. Podríamos abusar del alcohol, la comida, el sexo. No importa lo que sea. Pero empezamos a comprobarlo. Eso es lo que pasa. Cuando no me ocupo de mi pasado. Y tengo que hacerlo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? De nuevo, bueno, el pasado no lo es todo. Pero sí contribuye. Sí. Así que tenemos que reconocer que contribuye de alguna manera a lo que somos en el presente. Pero no tiene que ser lo que defina nuestro futuro. ¿Cómo desarrolla alguien un conjunto de creencias y valores que sustentan su vida? Si no saben cuáles son sus valores, ¿cómo los crean? Sabes, un punto de partida fácil es mirar a las personas que admiras. Pensar lo que admiras de esa persona, qué tipo Así de es. vida tiene Sí. y sacar los valores de eso. Sí, ya sabes, piensa cómo llegaron a donde están, ¿sabes? Lee historias y biografías. Aprende de sus errores y no hagas eso. Exacto, sí. Pero no solo aprendes de sus errores y no los hagas, sino aprende lo que tuvieron que pasar en el viaje para llegar a donde evolucionaron. ¿No? Así que, en primer lugar, es mirar hacia afuera. Ver personas que están haciendo lo que quieres hacer y siendo de la manera que crees que quieres ser. Y después mira hacia adentro. Y básicamente la pregunta es, bueno, ¿quién quiero ser? ¿En qué quiero convertirme? ¿Y cómo quiero ser? Sí. Y luego practicas eso. Tus palabras y acciones coinciden con tus valores.
Exacto, exacto. Coincidir con la visión Sí. que tienes para tu futuro. Sí, ¿Cuál es la mejor manera de abordar la historia pasada? ¿Qué pasa si alguien ha pasado por una historia pasada loca, ha tenido muchos desafíos diferentes en el hogar, las relaciones con abuso, abandono o la intimidación? ¿Cómo enfrenta a alguien esa cantidad de dolor o trauma? sabes, yo llamo a esa área duelo disfrazado. Bien, Bien. otro más. Así que voy a decir un par de ejemplos sobre el duelo disfrazado. Uno tiene que ver con las palabras que usamos. Así que si yo digo estoy amargada, estoy enojada, estoy resentida, sabes, si guardo rencor, soy pesimista, soy cínica, sarcástica. Frente a este dolor, cualquier palabra que sea fea, celosa, envidiosa, todo este tipo de cosas. Para mí, todo debajo de eso es pena. ¿De qué? Bien, voy a mencionar nuevamente la Sí. segunda capa. Así que puede ser duelo de algo que estás perdiendo, que estoy esperando, que estás deseando. Y cuando hablo de duelo, me refiero a al menos 4 de estos 8 sentimientos en la mezcla. Bien. Para mí, no sé si las personas necesariamente hablan sobre el dolor y lo examinan, pero cuando pienso en el duelo, pienso en la tristeza, la impotencia, la ira, la decepción. Y aquí estás comprimiendo lo mínimo del duelo. Y pueden ser respuestas singulares. Puedes estar triste o, ¿sabes? O enojado por algo. Estás de duelo y hasta cierto punto hay dolor. Puedes pensar en ellos individualmente o colectivamente. Ujú. La forma fácil de recordarlos es decir T-I-D-I. Didi. Sí, por triste, indefenso, decepción e ira. Bien. Esas emociones. Así que, debajo de todas las palabras de señas de dolor, está el dolor. ¿Y qué es el duelo? De nuevo, es la respuesta emocional Bien. a alguna situación que... Algo que te enfada, Sí. te molesta, que extrañas, Sí. que te da envidia o que te frustra de no obtener. Exacto. ¿Cómo eliminamos el duelo? ¿Cómo Así que lo procesamos? no lo eliminamos. Así que, si me permites, puedo Adelante. profundizar. Sabes, la otra forma de pensar acerca del duelo, y esto lo mencionaste sobre las experiencias de vida, es que casi todos hemos pasado por experiencias en las que nos pasó algo que no merecíamos. Ujú. Piensa en eso como algo malo. Puede ser caos, puede ser abuso. Abuso en el Exactamente. colegio. Sí. Sí. O nos merecemos algo que no recibimos. Así que lo bueno, como la falta del elogio, el apoyo, sabes, nadie se presentaba a tus eventos, tus encuentros, actuaciones, lo que sea, ni te felicitaban por el gran trabajo que estabas Las haciendo. decepciones. Así que sí, todo eso falta. Es un duelo por lo que nunca pasó. Piensa en hechos y circunstancias de tu vida temprana y piénsalo desde el punto de vista de las oportunidades perdidas. Lo que podría haber sucedido. Pero no pasó, esa no fue mi vida. También duelo por el presente diferente. Es posible que no estés exactamente donde quieres y sientes dolor por eso y existe dolor por lo que quizás nunca vaya a pasar. Es mucho dolor. Lo es, pero eso nos lleva a nuestras experiencias de vida. Y para mí hay una manera de superar todo eso. ¿Cómo hacemos eso? Lo más importante, puedo recordar la frase que es, desea poder dar sentido al impacto y significado que la experiencia o experiencias difíciles de la vida tuvo para ti. Y la clave es a través del tiempo. Así que, de nuevo, la pregunta es, ¿en quién me convertí? Porque pasé por esto. ¿Por qué muchos no piensan así? Se aferran al rencor de lo que les sucedió en lugar de decir cuál es el significado y el impacto que estuvo en mi vida a lo largo del tiempo.
Creo que en algún sentido es posible que no quieran hacer el trabajo. Sí. No, porque para darle sentido tienes que volver al dolor. Así que pueden decir que van a actuar como si no hubiera pasado y lo guardan. Está en el pasado, no es nada. Excepto que todavía te estás volviendo reactivo. Increíble. ¿No es así? Sí. Altamente reactivo porque no lidiaste con lo que estabas pasando en el pasado. Esa sería una de las razones. ¿Y por qué se evita? Creo que las personas no entienden que hay una ruta de salida. Realmente la hay. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero es decir, ¿sabes? Bueno, está bien. Tengo un conjunto de historias o experiencias de vida que me moldearon. En el libro menciono un proceso que hacer. Hay que elegir solo uno. No todos, sí. No todos a la vez, solo uno. Podemos comenzar con cualquier experiencia, ¿sabes? Ya sea si te gritaron y cómo te afectó el incidente, ¿no? Así que lo primero es reconocer que tienes dolor. Lo segundo es elegir algo sobre lo que reflexionar. Y la tercera es hacer lo que llamo una especie de indagación más profunda. Y lo que implica, esto para mí es el núcleo. Aquí es donde comprendes el impacto y el significado a lo largo del tiempo. Así que preguntarte cómo me afectó, me volví más amable, me retiré, empecé a ser un poco más agresivo, ignoré la autoridad. ¿Acaso yo... Rebeldía. Exacto, me volví sarcástico, me volví cínico? ¿O también comencé a sentirme más que una víctima de la vida? Hay toda una gama de posibilidades en términos de en quién me convertí porque lo Es experimenté. interesante. Mientras dices esto, pienso en cuáles son algunas de las experiencias e historias de mi vida que me moldearon. Por supuesto. Hablo de esto en mi programa todo el tiempo. Muchos lo han escuchado, pero mi hermano estuvo en prisión desde que yo tenía 8 años hasta los 12. Fue una gran brecha de tiempo que afectó a mi familia y a mí. No podía tener amigos en el vecindario. También presencié el sufrimiento y el dolor de mi hermano, lo que estaba pasando. Eso me ha moldeado para hacerme pensar que nunca quiero estar en ese lugar. Quiero asegurarme de nunca hacer algo así. Esa es una de las razones por las que nunca bebo alcohol, nunca me he emborrachado o drogado en mi vida. He probado alcohol, pero nunca he tomado todas esas cosas, porque no quisiera ver dónde me lleva eso. No es un experimento que Claro, valga la sí. pena. Tampoco probé eso por los deportes y cosas así. Pero hubo historias y experiencias que me formaron a partir de eso, que fueron dolorosas, pero también algunas positivas. Sufrí abuso sexual, me lesioné, perdí mi sueño de practicar deportes profesionales. Me llevó por un camino de un par de años de estrés, agobio, tristeza y pérdida de identidad, de sueño. Por supuesto. Pero si miras hacia atrás en el tiempo, como lo que dijiste para reflexionar durante un periodo de tiempo, pienso, ¿cuáles son los beneficios que me dio esto? ¿Cómo esto me hizo una mejor persona? Aunque puede que no desee que eso hubiera sucedido, aunque no estuvo bien o no fue justo, o no deseo que nadie más pase por ciertas experiencias, pero ¿cómo puedo servir a la humanidad a un nivel superior, a las personas que me rodean de una mejor manera debido a estas experiencias? Sí. Hay que darle sentido y significado al impacto, cambiarlo de una mentalidad de víctima negativa a pensar en cómo usarlo para beneficio. Exacto. ¿Ocurrió? ¿Puedo cambiarlo? Así es. ¿Puedo ser una víctima por el resto de mi vida? ¿Estar afligido, enojado, triste? ¿O puedo tratar de hacer algo mejor con eso? Suena como si esa fuera la única opción. Solo hay un par de opciones. Y vemos a más personas diciendo, solo me quedaré en este lugar de dolor. Es que ni siquiera reconocen su dolor. Están enojados, Enojo, resentidos. resentimiento, amargura o guardan rencores. Son cínicos, tienen una visión cínica de la vida. Piensan que nada les va a salir bien. Porque ¿no? en el pasado no salió nada bien. ¿Por qué iban a creer que sería diferente? Exacto. Así que las personas se pierden y se quedan atrapadas en esos lugares sin darse cuenta de que hay una salida. No se dan cuenta de que están de duelo. Así que tenemos que exponerlo y sacarlo a la luz. Tienen que experimentar el dolor y hay una manera de darle
sentido a todo esto, a lo que fue la experiencia, para que finalmente puedan dejarlo ir y resolverlo, darle resolución y seguir adelante. Una vez que investigas más profundamente y reflexionas Sí. sobre ello, lo cual es doloroso y aterrador muchas veces para las personas, ¿cuál es el siguiente paso? Extraes lo bueno. Bien. Bien. ¿Sabes? Como lo mencionabas hace un momento, es como, ¿cómo puedo servir mejor a la humanidad? Porque pasé por algo. Pero ahora estás cambiando. No solo estás dando sentido a la historia de tu vida, y te sientes más completo y más centrado y más arraigado por dentro, más auténtico, porque eres dueño de la historia de tu vida. No. Sin despegarse de ello. Exacto, no actuar como si no existiera. Y, ¿sabes? Le estás dando sentido ahora, por así decirlo, y sé que Susan David habló sobre esto. Estás dando sentido a la narrativa y la historia de tu Lori vida. Gottlieb habla sobre reescribir tu historia, no dejar que una historia Sí. te detenga de manera negativa, sino reescribirla en el lado positivo de tu vida. Sí, Como decir una manera diferente, nos aferramos a mentiras Así sobre es. nosotros mismos que nos retienen, podemos decir una mentira diferente, contarlo de una manera positiva, no de una manera que frene. sí, así que... Sea lo que sea. Sí, hay muchas maneras de salir de eso, así que una vez que hayas investigado más profundamente, lo que quieres hacer es extraer lo bueno. ¿Cuáles fueron realmente los beneficios? ¿En quién te convertiste? En el buen sentido debido a lo que pasaste. Y para mí, ese es el proceso que lleva al perdón. ¿Cómo puede alguien aprender a perdonar los dolores de su pasado? Es pasar por este proceso. Sí. Y una vez que le das sentido, pierde su control sobre ti. Una vez que encuentras lo bueno, puedes decir, está bien, perdono esta experiencia porque de esto salió algo bueno. Exacto. Si no sale nada bueno de eso, probablemente será difícil de perdonar. Bueno, eso me lleva a otro punto diferente. ¿Sabes? Ver si hay una dificultad para perdonar. Lo que reconozco es que tiene que ver con llegar a un lugar de aceptación dentro de ti mismo, que no puedes deshacer lo que se hizo. No puedes y no se puede hacer lo que se deshizo. No puedes volver atrás y cambiarlo. Sí, sea lo que Sí. sea. Así que la resolución se convierte en moverse hacia ese lugar de aceptación. Hay que aceptarlo primero y puedes empezar a perdonar. Sí, si el perdón es difícil. Ujú. Tienes que perdonarte a ti mismo por lo que hiciste o no supiste y por lo que hiciste o no hiciste. Y lo mismo para otra persona. Así que hay que perdonarlos por lo que hicieron o no supieron. Y por lo que hicieron o no hicieron. O dijeron, en este caso. ¿Qué sucede si pasamos por todos estos pasos diferentes y pensamos en cómo nos hemos convertido de una buena persona, aprendiendo buenas lecciones, pero nunca llegamos a perdonar lo que esa persona nos hizo o lo horrible que fue tan extremo que nunca pudieron comprender cómo perdonar a esa persona? Así que lo que es interesante del perdón es que no tiene que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver con que elegimos vivir la vida en el presente. Y en paz. Y en paz. Sí. No seguir volviendo al pasado y pensar en que todavía te afecta y me sigue afectando y todavía influye en cómo estamos viviendo nuestra vida en el presente y cómo es probable que vivamos en el futuro. ¿Qué pasa si seguimos sin perdonar el pasado de hace 5, 10, 20, 30 años? Bueno, lo mismo. Estaremos viviendo con un nivel de toxicidad dentro de nosotros que es innecesario. ¿Y fue algo bueno? No. ¿Lo estamos diciendo? ¿Eso fue grandioso? ¿Que eso sucedió? No. ¿Estamos dejando que las personas se salgan con la suya? No. Tiene que ver con que nos traslademos a un lugar de mayor paz interior. Por eso es importante perdonar. Es asombroso porque en los últimos 2 años he creído que la paz es mi mayor valor en la vida. Estar en un ambiente pacífico es el lugar en el que quiero estar. He vivido con emociones altas, dramas, emociones bajas, alegría, deseo, emociones tan altas también, estrés, ansiedad y agobio. Una especie de montaña rusa que sube y baja por tantos años. Siempre pensaba, ¿por qué Sí. sucede esto? ¿Por qué
Es como si la vida fuera genial y se vuelve desafiante y sufro. Creo que mucho se debió a que no aprendí cómo hacer esto en cada área del pasado que me estaba afectando. Dijiste que empezamos con una experiencia para reflexionar sobre esto. Sí, empieza por eso. Pero siento que cuando podemos empezar a hacer esto con cada experiencia que nos hirió, nos afectó, nos volvió resentidos o cínicos, cuando podemos empezar a repasar la lista de las cosas, surge más paz. Completamente cierto, así es, como yo lo veo, puedes comenzar con uno, pero una vez que abres uno, sigue, puedes seguir con el proceso y hacer este tipo de cosas, absolutamente. Es asombroso porque mi terapeuta y entrenadora me hizo comenzar con uno de mis primeros recuerdos. El abuso sexual fue uno de mis primeros recuerdos cuando tenía 5 años. De alguna manera estableció una línea de base inconsciente y subconsciente para la relación a lo largo de mi vida, para estar a la defensiva, para sentirme abandonado, abusado y que se aprovecharan de mí. Sí. Inconscientemente era solo una reacción si las cosas se sentían de esa manera. Sensación corporal. Correcto. Sí. Si sentía algo, iba a reaccionar. No tenía conciencia de Sí. ello. Era una persona alegre y feliz la mayor parte del tiempo, pero si sentía que alguien se estaba aprovechando o abusando de mí, no me gustaba. Comenzaba a reaccionar. Entonces ella me hizo comenzar con una etapa de la vida y estas experiencias me dijo, está bien. ¿Cuál es la próxima temporada importante de la vida en la que sucedieron las cosas que podrían haberte afectado? Lo he mostrado muchas veces. Tenía una foto mía en mi teléfono cuando tenía 5 o 6 años. Recientemente lo cambié a una época en la que tenía 10 u 11 años. Quiero reconectar dónde estoy con dónde estaba en esos tiempos, esos momentos en el tiempo, reescribir la historia y el proceso de cada etapa de la vida para venir desde la infancia hasta donde estoy ahora. Poder estar en plena alineación y congruencia con mis valores, mi vida, reaccionando sobre todas las experiencias para que pueda continuar en un estado de paz la mayor parte del tiempo y acercarme a la visión del futuro y acelerando más rápido en lugar de permanecer más tiempo en el pasado. Me estaba permitiendo manifestar las cosas mucho más fácilmente, las cosas fluyen, pero porque no estoy atado a un equipaje emocional. El peso emocional del pasado y te quedas atrapado en una narrativa. Así es, sí. Por lo tanto, recomiendo a las personas que hagan este trabajo y pasen por este proceso contigo. Es fascinante para mí. Así que... Sigue. No, sigue, tú sigues. Es tu turno. Estoy Bueno, hablando demasiado. Bien. Ok, no. Estoy disfrutando de la conversación. Las dos últimas piezas de la misma, el proceso te mueve a lo ideal, al perdón. Teniendo el entendimiento de que el perdón consiste en trasladarte a ese lugar de paz interior, librándote del pasado. Te permite moverte hacia el perdón y a forjar nuevas imágenes de quién quieres llegar a ser para que puedas liberarte. Te liberas de la historia de vida anterior que tuviste y la siguiente es forjar nuevas imágenes de quién quieres llegar a ser. Así que es... Crear una nueva identidad en el futuro. Sí, puedes decir, eso es lo que yo era. Eso es lo que he sido hasta ahora. Y esto es lo que quiero llegar a ser. Mucho de eso es casi como si tuvieras que tener algún tipo de muerte, como la muerte emocional de una persona a la que alguna vez te aferraste. Tienes que hacerlo, aunque no sé si matar es la palabra correcta, pero debes permitir que eso te quite la piel de la vieja historia, la vieja narrativa y decir, esto es lo que yo era, pero esta ya no es una identidad en la que vivo. Exacto. Es difícil para muchos dejarlo ir. Muchos han estado cargando equipaje emocional durante años. No quieren tirar Exacto. sus maletas. Porque si lo hacen, tienen que estar en un lugar que es más libre, más vulnerable y más abierto a la conexión y al dolor. ¿Por qué es tan difícil ser libre, abierto y vulnerable? ¿Por qué hay más espacio para el dolor potencial? Muchas personas no saben qué hacer cuando tienen la libertad. La imagen en mi cabeza es un espacio en blanco. Lo que usan los artistas es... Un lienzo blanco. Un lienzo en blanco, correcto. No saben qué hacer en Es un espacio en desconocido. blanco. Exacto. Da miedo porque es nuevo. Es nuevo. Tienen que adentrarse en lo desconocido. Puede que sea la cosa más dichosa y saludable del mundo, pero da miedo porque es nuevo. Sí. Esto es fascinante. Entonces,
Se trata de tener el coraje de hablar constantemente. Volver a sentir los sentimientos incómodos y sentirse como Sí, con lo incómodo constantemente te dará más libertad. completamente cierto, 100%. Dios, es fascinante. ¿Hay algo más que me esté faltando que al final de este proceso forje una nueva imagen de quién quiere ser? En ese punto es cuando comienza a tomar medidas para entrar en esas imágenes. Volviendo a las 5 cosas que te ayudarán a crear congruencia para vivir en esa identidad. Sí, sí. Así que Pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y vivir constantemente en eso. sí. Sí, los valores que queremos encarnar, las actitudes que queremos tener y las acciones que tomaremos. Sí. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida en que no me consideraba muy generosa. Y me di cuenta que quería encarnar eso un poco más. Así que pensaba a diario en eso, o tal vez no a diario, pero consistentemente. Pensaba qué necesitaba hacer que me permitiera, ¿sabes?, encarnar eso más. Si estaba de viaje, ¿significaba que daba más propinas? No. Hacer eso, o me volví más generosa en mis cumplidos, o en dar más de mi tiempo. Así que hay todo tipo de formas de ser generoso en términos de compartir conocimientos, y hay muchas maneras de hacer eso. Así que puedes elegir un valor, una actitud, una creencia que deseas mantener o encarnar y comienza a tomar las acciones que lo respaldan. Esa es la pieza de congruencia. Me encanta todo lo que dices porque la acción consistente es todo mi lema. La razón por la que he llegado a donde estoy es porque tengo una misión significativa, tengo clara la visión que tengo de mi futuro y quiero acercarla, sé dónde quiero estar. No creo que muchos tengan una misión significativa. No tienen 100% claro lo que quieren o por lo que quieren. Eso es más que solo por sus necesidades y deseos, sino también por su contribución. Sin la misión significativa, solo estás reaccionando a la vida. Estás haciendo lo que te dicen, estás reaccionando o no estás creando tu vida. Eres tú quien tiene la acción consistentemente hacia la misión significativa. La mayoría de las personas tampoco están tomando medidas consistentes. A veces toman medidas y pierden la integridad porque no son consistentes. A veces son generosos, pero no conscientes. No son congruentes, lo que provoca estrés y ansiedad cuando no estás alineado. Esto no es para los débiles de corazón, esto es para las personas que quieren una vida rica, satisfactoria y que están dispuestos a pasar por sentimientos incómodos constantes hasta que se vuelven más cómodos, hasta que se convierte en una segunda naturaleza porque lo has practicado, pero es difícil de conseguir en primer lugar. En ese sentido, tienes que decir, eso es importante para mí, quiero eso. Déjame tomar la decisión y elegir hacer eso, y es con el entendimiento que vas a estar en la incomodidad por un tiempo. Por un tiempo. Sí, lo que es interesante para mí, Luis, es que considero nuestra habilidad o capacidad para experimentar sentimientos y expresar sentimientos. Así que la comunicación es una habilidad. Muy importante. Así que no es que debamos poder hacerlo porque tenemos un cerebro y podemos Tienes que desarrollar hablar. una habilidad. No, está basado en habilidades. Así que mejoramos a través de la práctica. Bueno, por eso los grandes líderes son así, porque han aprendido a desarrollar habilidades emocionales. Su inteligencia emocional suele Así ser es. hábil porque practican durante décadas cómo tener conversaciones duras y significativas que también son edificantes y directas. Crean un impulso hacia adelante, no crean una barrera. Sí, Por eso los líderes pueden construir negocios o movimientos porque tienen la capacidad de hablar de manera consistente. sí. Dime, ¿cuál es el método de 90 segundos? Todo el libro es sobre 90 segundos para vivir la vida que amas. Sí. Creaste el reinicio de Ronsberg, ¿verdad? Sí, un amigo mío lo llamó así Bien. y sí, me gustó, así que no, Es bueno, no es lo un buen nombré, método. solo le agradecí y lo usé, Me gusta. ¿sabes? Así Sí. es. Sí. ¿Cuál es el proceso de 90 Así segundos? que, sí, el libro trata de 90 segundos para una vida que amas.
Piensa en eso como una especie de método y como una especie de salsa secreta para inclinarse hacia sentimientos desagradables. Pero el subtítulo del libro es donde está toda la magia, que es cómo dominar tus sentimientos difíciles para la confianza, resiliencia y autenticidad duraderas. Así que la magia está en los 8 sentimientos, pero el restablecimiento de Rosenberg es como una fórmula para apoyarte. Esa es una elección, 8 sentimientos, 90 segundos, y esa es la fórmula. La única opción es la conciencia en lugar de la evitación. Así que hemos hablado de la evitación, ¿sabes? Uso de sustancias, pantallas, sexo, pornografía, comida, ¿no? Y la lista continúa. La dura autocrítica como distracción, la ansiedad, ¿sabes? Hacer movimientos geográficos. Tener sentimientos acerca de sentimientos es una distracción. ¿Sabes? Cualquier cosa además de la conciencia es una correcto, distracción. Exacto. Así que mi invitación es para que las personas estén lo más conscientes y en contacto con su experiencia de momento a momento, tanto como sea posible. Eso es lo que le pido a las personas. Que sean conscientes del momento presente, de su experiencia en el momento presente, en lugar de evitarlo. Los 8 sentimientos de los que hemos hablado brevemente son tristeza, vergüenza, impotencia, ira, vulnerabilidad, deshonra, desilusión y frustración. Y luego, vulnerabilidad, vergüenza. Decepción y frustración. Y luego, los de los 90 segundos habla específicamente sobre inclinarse. ¿No? Hemos hablado sobre aspectos de esto, pero si lo hago en secuencia, lo primero es entender que somos un todo interconectado. Eso es obvio para muchos, pero la verdad es que nuestro cerebro siempre le está dando información a nuestro cuerpo siempre le está dando información a nuestro cerebro. Estamos interconectados, no estamos separados, pero no se entrenan para estar separados, nos separamos del sentimiento cuando nos separamos Defendemos del el cuerpo. pensamiento analítico en lugar Sí. del sentimiento. Así es, que es donde las personas muchas veces describen dónde está la mente subconsciente. Así que eso es lo primero que hay que entender. El segundo que menciono es que la mayoría de nosotros llegamos a conocer lo que sentimos emocionalmente a través de las sensaciones corporales. Así que eso es importante porque me di cuenta de que no es que no queramos sentir la gama completa de lo que sentimos, es que no queremos sentir la sensación corporal que nos ayuda a saber lo que sentimos. También hay una gran historia para mí en torno a esto. La contaré si te interesa, pero la tercera parte de eso es la idea de los 90 segundos. No son mis 90 segundos. La doctora Jill Bolte Taylor escribió un libro llamado El derrame de iluminación. Es la Sí. primera Una que TikTok, mencionó. ¿verdad? Sí. Sí, hace mucho. Es una neurocientífica. Tuvo Exacto, un derrame estaba cerebral. en Harvard y es una neurocientífica capacitada que tuvo un derrame cerebral y Fascinante. tardó 8 años en salir de eso. Vaya. Pero tenía la capacidad de conciencia y la puso en uso. Y se dio cuenta de eso. Y su observación fue que cuando se desencadena un sentimiento, hay una oleada de bioquímicos en nuestro torrente sanguíneo que activan las sensaciones corporales de las que estamos hablando. Esos mismos bioquímicos salen del torrente sanguíneo en aproximadamente un límite superior de 90 segundos. Es posible que alguien tenga vergüenza, enrojecimiento, sarpullido o sensación de aparece en su piel debido a una situación. ¿Pasa Así eso es. primero por el cerebro? ¿Viene a través de la mente que se conecta al cerebro y fluye a través del Es- sistema nervioso? Puede ir en ambas direcciones. Es lo que se llama procesos de abajo hacia arriba y de arriba Puede ser que hacia el abajo. cuerpo se conecte al cerebro Sí. porque el cuerpo Correcto. lleva la partitura, el Correcto. libro. Sí, O puede ser que alguien vea o piense algo y luego lo siente. correcto. Sí, Interesante. puede ir en ambas direcciones. ¿Quieres decir que tarda alrededor de 90 segundos en desaparecer si eres capaz de reconocerlo y pasar por el proceso? Mantente presente, pero ¿cómo te mantienes Respirando. presente? Correcto, la respiración es la clave. Puedes pensar, me gusta hablar de eso como si pensaras que vas a caminar a lo largo de la costa. Las olas del océano yendo y viniendo de la costa es como si subieran, no importa hasta qué grado, pueden ser olas tumultuosas, también olas medianas, olas moderadas, olas ligeras, pero no importa lo que lleguen a la costa, parecen detenerse por un momento. Y luego se calman. Bueno, piensa en el mismo proceso, en términos de ondas de sensaciones corporales.
No es una ola de lo que estamos hablando. Estamos hablando de más olas, ¿no es así? Así que la idea es que quieras montar una La ola. o más ondas de sensaciones corporales de corta duración para permanecer presentes en el sentimiento. El desafío es que si te resistes a la sensación, es dolorosa o incómoda, entonces 90 segundos pueden parecer 90 minutos. Queremos alejarnos de eso, entonces sí, recurrimos así es. a los tragos, a la comida, a ver porno, a tener sexo, comprar algo o trabajar más duro para no sentir ese sentimiento. Correcto. Sí. ¿Hay algo más en este proceso? No, así que, de nuevo, la clave para mí es unirlo todo. Es querer poder estar presente. Es elegir una conciencia y permanecer presente en una o más ondas de sensaciones corporales de corta duración o montar esas ondas y comprender que lo que puedes hacer es solo hacer una pausa, respirar y hacer esa pausa para que permitas a tu respiración pasar a ser como esa ola del océano. Y eso te ayudará a estar presente en el sentimiento. Y si haces eso, en esos momentos de pausa, si quieres empezar a dominar aún más, lo que empiezas a hacer es reflexionar. Empiezas a decir, bueno, ¿qué me afectó? O, Dios, ¿hay algún patrón en mi reacción? ¿Esto está relacionado con algo de mi pasado? Así que dependiendo de la profundidad de la reflexión, puedes quedarte con ese proceso y comenzar a conseguir información sobre tu experiencia. Cuanto más adquieras conocimientos, más podrás desarrollar el dominio sobre tus sentimientos. Eso es lo que estoy buscando. ¿Por qué sientes que se necesita un colapso externo en la vida para que las personas comiencen el proceso de curación y cambio? En lugar de que la vida sea dolorosa constantemente y la persona no quiera cambiar. A veces se necesita un divorcio, una muerte cercana, una ruptura, la pérdida de una carrera para que se despierten y comiencen a hacer el proceso. A diferencia de decir, solo estoy viviendo, la vida es dura y apesta, pero no es suficiente para mí querer hacer este trabajo. Es una pregunta muy interesante y me hace recordar, aunque no recuerdo los detalles específicos de mi vida, pero de lo que me di cuenta es que si ocurría cierto problema en mi vida y no lo abordaba, se hacía grande en intensidad y alcance. Así que, de nuevo, no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que sí miré hacia atrás y me di cuenta de que podría haberlo manejado antes. Y no lo hice, y se hizo más grande y empeoró. Más Así doloroso. es, claro. Parte de esto es que no prestamos atención a las oportunidades anteriores para lidiar con lo que sea que esté pasando. Y decimos, no me duele lo suficiente. Así que, como para poder hacer algo, ¿puedo manejar esto? No. O no queremos lidiar con los sentimientos desagradables o cualquiera que sea la experiencia, ¿sí? Evitamos los sentimientos desagradables hasta que sean tan dolorosos que nos rompamos. Sí, pero el punto de crisis es el despertar. Así que no, sabes, no importa en qué nivel esté ocurriendo. Digamos que está ocurriendo en este nivel en lugar de este nivel. Así que si puedes ser consciente de que estás atrapado en un patrón desde el principio, trata primero abajo porque sabes que lo obvio de la vida es que se hará más Se va a grande a expandir. medida que avanzas. ¿Cuántas personas se ocupan de la situación cuando recién comienza? Son pocas. ¿Qué porcentaje? Oh, vamos. Dime un porcentaje, 5, Oh, 10%. No lo sé, la verdad es bajo. Porque las personas con las que has trabajado a lo largo de los años, la mayoría de ellos no vienen a ti y dicen, que se sienten un poco mal. Vienen a ti Sí, cuando hay una o- crisis por lo general, ¿verdad? O sabes, llegan cuando es lo suficientemente preocupante. Se convierte en algo que es... Les consume. Sí. Cada pensamiento, cada sentimiento se convierte en dolor que se podría haber evitado hace años. Sí, y no habían Hombre. lidiado con eso, pero ahora sí, Dios. ¿no? Así que bueno,
Creo que John Gottman habla de personas que se casaron 6 o 7 años antes que tenían un problema por mucho tiempo antes de finalmente decir, está bien, tenemos que lidiar De con 6 a esto", 7 años. porque estaban por terminar. Vivían en desconexión, resentimiento, falta de amor o afecto durante Sí. 6 o 7 años hasta darse cuenta de que cada Navidad, cada aniversario, cada vez era peor. Es el momento de Sí. actuar. Sí. Así que la clave es que los puntos con los que elegimos lidiar y de nuevo la idea que hablábamos temprano, en lugar de dejar que se Lo acumule estamos e sintiendo intensifique. temprano, notándolo Sí. y dejando que se Sí, intensifique. pero no importa que el punto en el que comiences a lidiar con eso, piensa en eso como una apertura para tu crecimiento. Sí, claro. No te avergüences por el tiempo que te llevó llegar. Exacto. Soy uno de los que se ha quedado en situaciones dolorosas durante muchos años, demasiado tiempo, demasiadas veces. Yo Me también. emociono con esto porque reflexiono sobre mi vida y cuánto dolor tuve durante tanto tiempo. Un dolor de bajo nivel hasta que se intensificó. Me mantuve en relaciones durante años en las que sabía que no debería haber estado, pero tenía miedo de sentir esos 8 sentimientos desagradables. Es una locura pensar lo simple que es el concepto, Sí. pero lo desafiante que puede ser. Si pienso en esto, podría haber evitado muchas experiencias o relaciones dolorosas, ahorrar años de tu vida en relaciones en las que, hablando desde un punto de vista positivo, amable y bien intencionado, podría haber dicho, esto no funciona para mí, esto es algo que me ha afectado y quiero hablar de esto de una manera amorosa, pero si es mi valor y tu valor parece estar fuera de lugar. ¿Podemos encontrarnos en algún punto intermedio? Sí. ¿Qué podemos crear? Y tener la capacidad de alejarse de una relación, sentir el dolor Sí. y la tristeza en lugar de permanecer en ella porque es familiar. Es una Exacto, locura lo que exacto. nos hacemos a nosotros mismos porque tenemos miedo de 8 sentimientos desagradables. Es algo poderoso. Desearía haber sentido esto antes, pero espero que las personas que están escuchando y mirando tomen esto en cuenta, tomando notas como yo y comenzando a pensar qué parte de sus vidas están permitiendo que sucedan cosas en las que no hablan. Eso es lo que deseo que las personas empiecen a pensar, cómo pueden comenzar a procesar las cosas diferentes y comunicarse de alguna manera, aunque probablemente no sea fácil al principio. No. Probablemente va a ser extremadamente incómodo. Sí. Las primeras veces que hagan Se eso. van a sentir vulnerables, con vergüenza y no van a querer Humillante, hacerlo. sí. Correcto, lo que sea, sí. Van a querer retroceder, pero esa puede ser la señal para seguir Moverse. adelante. Sí. Dios mío. Quiero preguntarle sobre la confianza, porque dijiste al principio que hay 5 claves para una confianza inquebrantable. ¿Puedes hablar de esos? Claro, hemos hablado de 2 importantes y de hecho hablamos del tercero. Pero hay más y diría que hay cinco cosas centrales a las que prestar atención. La primera, de la que hemos estado hablando todo el tiempo, es poder experimentar y superar los sentimientos desagradables. Y defino la confianza como la sensación profunda de que puedes manejar el resultado emocional de cualquier cosa que hagas o lo que sea que persigas. ¿Puedes decir Así eso una que, vez más? Sí. Es la sensación profunda de que puedes manejar el resultado emocional de cualquier cosa que hagas o lo que sea que persigas. Así que, ¿cuál es el resultado emocional? Los 8 sentimientos desagradables, ¿no? Así que ser capaz de experimentar y superar esos 8 sentimientos desagradables es el aspecto fundamental de la confianza. Ese es tu punto de partida. Bueno, sentir los sentimientos Sí, desagradables. para experimentar y avanzar, sí. El segundo es hablar. ¿Por qué? Probablemente haya formas de probar este punto, Lewis, pero creo que nuestra capacidad de hablar cambia nuestras moléculas. Nuestras células. Sí, literalmente. Nuestro sistema nervioso. Sí. Sí, lo creo. Sí. Así que tenemos ese sentido de nosotros mismos internamente, como dije, que se convierte en lo más importante para la confianza. Sí.
Construyes mucha confianza porque tienes la capacidad de hablar y manejar los Sí, sentimientos. claro. Lo interesante es que, y hay dos cosas aquí. No se trata de que te conozcas a ti mismo y hables. No es que tengas confianza y hables. Es mientras hablas y al hablar que ganas la confianza. Ujú. Así que funciona. El proceso ayuda. Sí, Sí. funciona en la otra Ujú. dirección. Lo interesante es que también llegas a conocerte mejor a ti. Cuanto más hablas, más llegas a saber lo que crees. Y es Estás adueñándote como- de tus sí, creencias. se solidifica, sí. Claro, si vuelvo... Hablando de manera amable, positiva y bien intencionada. Exactamente, sí. Si vuelvo a mi juventud y a los años de la escuela secundaria, en ningún momento ni siquiera sabía cuál era mi propia opinión. Sí. Bien, es Podrías como, cambiar rápido de opinión, sí. ¿cómo es que no sabía mi propia opinión? Era súper tímida y no estaba hablando entonces. En realidad, llegué a saber más sobre quién era yo y en qué creía mientras hablaba. Tomando acción Ah, consistentemente. Sí, en este caso, la parte de hablar. Hablar consistentemente. Sí, y claro, sí. El tercero es actuar, y actuar es similar a hablar. No es que estés seguro de que vas a tomar medidas. Así que quieres aprender una habilidad, ya sea tocar el piano, jugar al tenis, no importa lo que sea, o practicar la comunicación. Es que tomas el riesgo, la acción, y ganas la confianza. Sí, estoy aprendiendo español y digo esto porque todavía siento que soy un principiante después de 2 años de practicar todos los días. Claro, No tengo confianza para hablar, pero Sí. tengo más confianza que cuando empecé. exacto. Lleva tiempo practicar y actuar. Sí, sí. Y el tercero es tomar medidas, porque eso se solidifica aún más. El cuarto es detener o acabar con la autocrítica dura. Y el último es aceptar cumplidos, aceptar y absorber cumplidos. ¿Cuántas personas en el mundo se critican constantemente? Yo diría que la gran mayoría de nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, esto es lo interesante. La autocrítica. Nuestra autocrítica es un problema, pero no lo veo de esa manera. Creo que nuestra autocrítica es un secuestro mental de los 8 sentimientos desagradables. Eso es un desafío espiritual, esencialmente. El no enfrentar Es los un 8 desvío. sentimientos. Lo es. Sí, Solo queremos criticarnos. correcto. Y te diré un ejemplo, y si quieres podemos analizarlo. Sí. Estaba haciendo una entrevista, pero esta vez era por Zoom, y podía escuchar a la persona que me iba a entrevistar, pero él no me podía escuchar. ¿Estaba diciendo algo malo? No, bueno, podía verlo comenzar a usar la computadora y ver si podía hacer que el sonido funcionara, y luego entró debajo de la mesa y... Conectando los Sí, cables. Sí, exacto, haciendo que funcionara, pero mientras lo estaba haciendo, lo escuché decir, estoy muy avergonzado. Y recuerda, la vergüenza es uno de los 8 sentimientos, y sabes, yo estaba bien, estaba esperando Sí. y todo genial, sí, tenía tiempo, y soy tranquila de todos modos, pero él dijo, estoy avergonzado, y ahí mismo también dijo, soy un estúpido, y soy un idiota también. Wow. Ahora, fue una dura autocrítica. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no somos dueños de lo que sentimos o de lo que queremos sentir. Una vez que está en nuestra conciencia, podemos manejarlo, ¿verdad? Si estamos enojados, bien, no queremos decir cosas groseras a las personas, ¿sabes? Así que tomamos un respiro, somos conscientes de eso, podemos respirar, relajar y no decir nada. Pero, ¿sabes? Algunas personas actúan y no tienen esa brecha entre el pensamiento y la respuesta o reacción. Lo interesante es que, para mí, estamos a cargo de cómo y qué pensamos. No estamos a cargo de lo que sentimos o qué sentimos, pero sí de lo que pensamos. Ujú. Si sentimos algo, no estamos a cargo de eso porque podría ser una respuesta a algo, pero una vez que lo pensamos, podemos cambiar el Sí, pensamiento. correcto, estamos a cargo del pensamiento, así que tuve una experiencia cuando estaba trabajando con un tipo que estaba trabajando en su tesis.
Y fui psicóloga del personal de UCLA durante un periodo de tiempo. Estaba trabajando en su disertación y estaba muy frustrado. Pero estaba hablando de eso y era difícil para él. Bien, pero luego lo escuché comenzar a decir, me siento inadecuado, indigno y no merezco esto. Y pensé, ¿cómo pasó de la frustración a la inadecuación, de la frustración a que no era digno? Y me di cuenta de que si pensamos en eso como si se sintiera mal, no. Me siento mal y frustrado en esta situación. Está creando el mismo tipo de malestar, pero ahora está a cargo de eso, porque está a cargo de lo que piensa. Entiendo. ¿No? Así que fue entonces cuando me di cuenta de que la autocrítica dura es un secuestro mental de sentimientos desagradables. Entonces, creo que más personas cambian a pensar que son estúpidos, idiotas, tontos, y una lista interminable de cuán malos podemos ser y lo que nos decimos a nosotros, que estamos haciendo eso porque no queremos lidiar con los sentimientos desagradables que hay debajo. Hombre, siento que durante décadas me he dicho cosas malas a mí mismo. Eres idiota y estúpido. ¿Cómo puede ser así? Decía todas estas cosas desagradables de mí mismo. Estoy tan agradecido de que ya no hago eso, pero Sí. requiero práctica y tiempo para sanar, pasar por ese proceso. ¿Qué nos sucede cuando estamos en un estado constante, duro y crítico con nosotros mismos? Bueno, todo se vuelve tóxico. Así que, ¿sabes? No sé si dije esto antes, pero a un amigo mío le gusta decir que lo que no se emociona le afecta físicamente. Así que estamos afectando a nuestro cuerpo físico, Sí. ¿no? Y sabemos que nuestra autocrítica agota nuestro sistema inmunológico. Sí. Lo sabemos. Hay estudios que pueden mostrar la diferencia entre alguien que es optimista, positivo, amable, que expresa gratitud, todo eso, ¿verdad? Es una gran diferencia entre el sistema inmunológico de alguien cuando se comporta o piensa de manera y cuando alguien es malo consigo mismo. Es como si estuviera aplastando tus células. Cada célula te escucha, ¿sabes? Y si haces eso, te mueves hacia un estado agotado y tóxico. Sí, si tu cuerpo no envejece, no eres saludable, no tienes energía, se necesita más esfuerzo para hacer las cosas. Sí. Todas estas cosas. Exacto. Lo que es interesante para mí también, Luis, es que la mayoría de las personas piensan que los sentimientos desagradables y la dura crítica son iguales. No son iguales. Así que no hay pruebas, no hay investigación, pero desde un punto de vista de observación, creo que nuestra autocrítica es lo que nos lleva a la depresión y a menudo nos lleva al suicidio. Wow. Porque decimos estas cosas tan groseras a nosotros mismos Sí. constantemente. Sí. Si dejas de decir cosas malas y las críticas, vas a sentir mucha más paz. Exacto. Quitando Exacto. eso. Pero las personas están atrapadas en un ciclo de castigarse a sí mismos que ocurre cada vez que cometen un error. No son perfectas. Se defraudan a sí mismas o se sienten que lastiman a alguien, reaccionan y se llaman idiotas y tontos a sí mismos. Sí. Se dicen nombres feos de todo tipo. Sí. ¿Qué deberíamos hacer cuando hay una decepción? Experimentamos la vergüenza, la decepción y nos montamos en esas olas de sensaciones corporales de corta duración. ¿Experimentarlo durante 90 segundos? Exactamente, una o más a la Bien, vez, bien. ¿verdad? Así que sigues regresando. Esa es la clave. Te quedas con la experiencia. Piensa en eso como un curso inverso. Y si ves que te estás hablando con mucha autocrítica, y te diré, debes saber que requiere mucho espacio mental y emocional. Cuando lo cambies, vas a tener espacio extra. La creatividad entra, ¿no? La conexión entra y se hace contigo mismo y con los demás. Y lo que debes hacer es cuando te encuentres involucrado en la dura autocrítica, te detienes y dices, está bien. ¿Qué fue lo que estaba experimentando antes de esto? Justo antes de dejarme ir a este tipo de pensamiento, para poder estar en contacto con lo que era difícil para mí saber y soportar, pensar o sentir.
Y típicamente será uno o más de esos 8 sentimientos. Quédate con eso, dale sentido. Y respirar. Y respira, sí. Procesarlo. Y sal de ahí. También es comprensión y en mi mundo la diferencia entre esos sentimientos desagradables y la dura autocrítica es pensar que cuando experimentamos algo que es desagradable, es una proporción de 1 a 1. Pero vivimos en California, ¿cierto? Y California tiene terremotos. Sí. Bueno, si las personas conocen la escala Richter, una diferencia de 1 punto no es poco, es una diferencia de 10 veces más. Así que piensa en eso en relación con la autocrítica dura. Sí. Cuando estás involucrado en eso, no es lo mismo que los sentimientos desagradables. Simplemente no lo es. Eso quiere decir que estás muy, muy afectado. Sí. Hay una diferencia entre la autocrítica dura y la retroalimentación consciente. Correcto. Puede que llegara tarde a una reunión, hice algo malo o no pude hacer que la llamada de Zoom funcionara. Es solo información de que no estaba preparado y cómo puedo estar mejor preparado la próxima vez. No es el fin del mundo, tal vez decepcione a alguien en ese momento. Y eso no se siente bien, pero está bien, significa que necesito estar más presente en el futuro. Puedo hacer una lista de verificación la próxima vez o voy a mejorar. Sí. Es solo retroalimentación, no tiene que ser un gran fracaso. Correcto, Sí. correcto. Sí. Y diré un par de cosas diferentes. Para mí, la duda al cuestionarme es una versión más sutil e insidiosa de la dura autocrítica. Correcto. Y si escucho a alguien decir, soy una decepción, eso es autocrítica dura. Sí. En lugar de decir estoy decepcionado, las personas se convierten en la decepción o en un fracaso, dicen yo soy un fracaso. Pasa de una reacción a algo a una autocrítica muy dura. Sí, una vez que te adueñas de eso es muy duro. Sí, No decimos, estoy decepcionado por haber defraudado a esa persona. Decimos, soy una decepción, soy un fracaso. Es difícil salir de eso. Si lo reclamas como una identidad, usas esa palabra, esa identidad permanecerá contigo hasta que la rompas y Sí. crees una nueva. Es difícil salir de Correcto. eso y generar confianza si estás en una identidad hiriente. Este es el paso 4. Sí. ¿Cuál es el paso 5? el paso 5 tenía que ver con cumplidos muy absorbentes. Recibir cumplidos, Sí. absorber. Sí, sí. ¿Por qué es difícil para las personas recibir obsequios, cumplidos, apoyo? Bueno, una parte tiene que ver con que podamos estar bien con el lado dependiente de nuestra naturaleza y que está bien recibirlo. Y la mayor experiencia de la vida llega cuando podemos hacer ambas cosas, podemos dar Sí. y recibir, ¿verdad? De ahí viene gran parte de la riqueza de la vida, ¿no? Y eso es una parte de eso, y la segunda es que estamos socializados para no recibirlos. Bueno, creo que porque tenemos la sensación de que las personas nos verán de forma negativa, entonces no encajaremos, no vamos a pertenecer, y eso nos va a llevar a conexiones desagradables con los demás. Pero realmente hago una distinción entre toda esa idea de arrogancia y lo que yo consideraría una sana estima o confianza. Y porque la arrogancia es todo lo contrario. La arrogancia surge de un lugar en la inadecuación o un sentido de inferioridad. Si tengo que decirte 17 veces lo genial que soy, ¿no? Es porque en realidad no lo estoy sintiendo. Y empezamos a pensar que esa persona está concebida o que es arrogante, cuando en realidad te está reflejando todo lo contrario a eso, ¿sabes? Sí. No se sienten muy bien y es por eso que sienten que necesitan Sí. decirlo todo el tiempo, así que quiero hacer esa distinción. Cuando las personas se sienten bien consigo mismas y reciben elogios, y recibir el elogio te permite actualizar y mejorar tu sentido de ti mismo y tu propia imagen personal. ¿En serio? Sí, lo que he notado es que te ayuda a forjar una nueva historia de ti mismo. Y si no les permites entrar, entonces no estás haciendo uso de la nueva información. No estás recibiendo la información que confirma los valores y la persona que quieres ser. Sí, Wow. correcto. Al Así bloquear que- la información, estás negándolo, pero lo quieres para el futuro. Pero no permites que suceda ahora.
¿verdad? Sí, así que piensa en un cumplido. No eres congruente. No eres congruente, así es, correcto, Wow. exacto. Piensa en los cumplidos como un reflejo de ti mismo, para ti. Así que es como si estuvieras sosteniendo un espejo para mostrarte a ti. Mm, Y si descartas un cumplido, no solo estás desestimando tu realidad, estoy desestimando lo que piensas De mí. Bien. Si lo rechazo, te digo, ese no soy yo. Sí, y también descartas tu realidad. Sí, tu realidad ¿Verdad? está mal. Correcto. Siento Sí. que merezco Sí. eso. Hacemos todo tipo de maquinaciones Sí. alrededor Sí. de eso. Nos lleva de nuevo a la autocrítica dura, ¿verdad? No merezco esto. Así que es como si estuviéramos a cargo de nuestro merecimiento y nuestra valía, pero ese es Por un tema supuesto. completamente aparte. La verdad es que si alguien te está dando un cumplido genuino, proviene de una experiencia tuya y una experiencia contigo. Si estás descartando la realidad, si dices, oh no, y lo niegas, y haces como, oh, no fue nada, y dices que fue suerte, y, sabes, pasó y nada más, entonces descartas la realidad. Y también descartas la realidad de la otra persona. Sí, estás descartando tu esfuerzo, tu acción y tu consistencia. Todo eso. Sí. Es como si no fuera nada. Exacto, exacto. Me he dado cuenta de que los cumplidos te permiten actualizar y mejorar la imagen Eso es que genial. tienes de ti mismo. Así que si comienzas a recibir muchos elogios sobre el mismo tipo de cosas y no te ves a ti mismo de esa forma, pero dices, un momento, todo el mundo te dice eso. Tal vez necesitas echarle un vistazo a eso y reconocer que eso es parte de ti, que es lo que eres. Y entonces no estarás atrapado en la vieja imagen de quién Sí. eras. Puedes hacer uso de eso. Puedes entrar en un nuevo lugar y verte en una luz diferente o experimentar una luz distinta y ver que puedes ser capaz. Y exhibes la generosidad o la amabilidad o lo que sea que sea. Creo que hace una gran diferencia. Y lo que es interesante para mí en torno a esto, Luis, es que a menudo me preguntan, ¿qué hay de ser engreído? ¿No se te van los humos a la cabeza? Cierto. ¿Cómo nos mantenemos humildes? Y recibimos muchos elogios. Bueno, bien. ¿Cómo sí. sigo con los pies en la tierra? Exacto. Para sí. seguir sirviendo sin creernos más que los demás. Bien, sí. Hay dos respuestas a esto. Una es que pienso en la humildad, como decir la verdad de quién eres. Interesante. Dime más. ¿Qué significa eso? Bueno, se piensa en la arrogancia en relación con la humildad, ¿no? Estaba haciendo algo durante una charla en un momento y pregunté a la gente. Hice 3 preguntas y todas tenían que ver con restar importancia a tus habilidades, descartar cumplidos, descartar tus logros, devaluar todo eso, ¿sabes? Todo. Y luego miré a la audiencia y dije, eso es arrogancia. ¿En serio? Minimizar tus habilidades Sí, es arrogancia. sí. Así que, ¿quién eres tú y qué te dio el derecho de descartar quién eres? Interesante. Eso es arrogancia. Interesante. La humildad sería decir la verdad de quién eres. Si eres un cantante de ópera o un pianista, eres excelente para el tenis, sabes, una persona amable y generosa, no importa lo que sea. Si eres dueño de la verdad, no tienes que decírmelo 17 veces, podrías decir 1 o 2 veces si eres muy bueno, excelente en eso, pero las personas lo recibirán como verdad. Y no pensarán nada al respecto, lo van a creer, reconocen que son geniales. Y mi experiencia es que cuando las personas se sienten bien consigo mismas, Luis, no tienen que decírselo a nadie. No, Solo viven bien, completamente. o viven el bien. Seguro que sí. ¿Cuál es la mejor manera de recibir cumplidos? ¿Cuál es el enfoque que podemos tener donde somos auténticos para que no parezca arrogancia o desestimar algo? ¿Cuál es la mejor respuesta? 2 comentarios. Primero es agradecer. O me alegro de que veas eso. O gracias por reconocerlo. Gracias por decir eso. Y el segundo es un préstamo de lo que dijo Lisa Nichols.
Y es decir, lo recibo. Ujú. Gracias. Lo recibo. Me gusta. Sí. Sí, y si no te has tomado el tiempo de asimilarlos, ¿sabes? En mi mundo, los cumplidos son eternos. Mm. ¿Qué significa eso? Bueno, piensa en los cumplidos que te han dado. Y luego piensa en los que desechaste. Oh, wow. Ahora, bien, bueno, quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Sabes cuáles son estos cumplidos que recibiste, que desestimaste? Ujú. Y, ¿sabes? He hecho que las personas anoten. Puedes retroceder todo Sí, lo sí. que quieras. Bien, hasta la infancia. Sí, Sí. claro que puedes. ¿Y en quién te habrías convertido si te hubieras permitido recibir esos cumplidos en ese momento? ¿Y en quién puedes convertirte al aceptarlos ahora? Para mí los cumplidos son una parte súper importante de toda la experiencia de confianza. Esto es inspirador. Estoy tan inspirado por esto, Johan, y tu libro. Quiero que todos compren 90 Seconds to Alive Your Love, How to Master Your Difficult Feelings to Cultivating Lasting Confidence, Resilience and Authenticity. Creo que la duda es una de las cosas que nos impide vivir una vida hermosa, dar de nosotros mismos, de nuestro pasado, de nuestro futuro. Creemos que no somos tan ricos para estar cerca. O no somos tan hermosos como una experiencia para estar en presencia cuando dudamos de nosotros mismos. Sí, Las personas no quieren una relación con alguien que constantemente duda de sí mismos o duda de todo. Siento que la duda es uno de los asesinos de nuestros sueños. estoy de acuerdo. Para eliminar las dudas, necesitamos aprender a generar confianza. Diste un increíble proceso de 5 pasos para hacer esto. Es un concepto fácil, pero puede ser muy desafiante para las personas. Pero creo que estos pasos harán que sea un proceso más fluido para experimentar los sentimientos incómodos que son necesarios. Se tiene que experimentar para sentirnos más cómodos y confiados al experimentarlos. Recomiendo encarecidamente esto. Tengo un par de preguntas finales, pero antes de preguntarte a ti, Johan, quiero reconocerte por tu increíble compromiso para comprender a las personas, para analizar la ciencia de las emociones, por las que pasan las personas de una manera práctica que, para mí, fue muy fácil entender este proceso. Sé que les ha llevado décadas comprender y experimentar, no solo individualmente, sino también experimentar con miles de personas cara a cara y escuchar historias de vidas, problemas, tensiones y dolores de muchas personas diferentes. Sí, Diferentes ámbitos de la vida. Te agradezco por tu trabajo, tu capacidad para hablar y comunicarte de manera efectiva, para que otros y yo podamos entender, y el trabajo que estás haciendo con este libro y todo lo demás. Es increíble conectar contigo. lo mismo digo. Lo aprecio. Gracias. Gracias, lo recibo. Exacto, gracias, lo recibo. Así es. Sí. Sí. Antes de llegar a las 2 preguntas finales, quiero asegurarme de que las personas te sigan en las redes sociales. Dr. Johan Rosberg en las redes sociales. ¿Y cuál es tu sitio web principal? DrJohnRosenberg.com. drjohanrosberg.com. Sí. Y en las redes sociales, compren el libro 90 segundos para cambiar sus vidas. Esto cambiará las reglas del juego. Si conocen a alguien que no tiene confianza en sí mismo o que está sufriendo, regálale este libro también. ¿De qué otra forma podemos servirte antes de hacer las 2 preguntas finales? Luis, para mí se trata de hacer el trabajo, ¿sabes? Se trata del tipo de cosas que me ayudan a transmitir este tipo de mensaje. Por supuesto. Como dije, he tenido la oportunidad de experimentar repetidamente la diferencia que hace en la vida Sí. de las personas. Así que para mí se trata de ser Genial. un servicio más grande, ¿sabes? Nada más. Bueno, Eso es. será grande. Estoy muy emocionado. Sí, Esta pregunta que les hago a todos al final se llama las 3 muy verdades. bien. Imagina un escenario hipotético. Es tu último día en la Tierra dentro de muchos años.
Tienes la oportunidad de vivir la vida que quisiste, creas y logra lo que quieres, pero por alguna razón tienes que llevarte todo tu trabajo contigo en tu último día. Nadie tendrá acceso a tu libro, conversaciones, TED Talks, todo se ha ido. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones en el mundo, 3 cosas que son verdad que quieras compartir con el mundo. Esa es toda la información que nos quedaría de ti. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? La primera sería pensar, hablar y actuar en la dirección que deseas que sean tus resultados. La segunda sería ser congruente. Así que podemos mencionar los primeros 4 o los 8. Y puede ir más allá de los 8, claramente. Por pero supuesto. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus acciones deben coincidir. Por lo menos, ¿no? Claro. Y si puedes hacer que tus pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, actitudes, creencias, valores, historia pasada, la visión de tu futuro, coincidan aún más, estarán completamente alineados. Irás en un vida. cohete hacia lo que quieras. Sí. Exacto. Ese sería el segundo. La congruencia sería el segundo y luego lo tercero tendría que ver con poder hablar. Eso sería, y se entendería que el propósito de que hables, y de nuevo desde un lugar amable y bien intencionado, diría internamente contigo mismo, así como externamente con los demás, que tu capacidad para hacer eso y la importancia de hacerlo, ese propósito, si quieres, es hacerte crecer. Sí. Y es una de las mejores formas de evolucionar en la vida. Y no solo tener una conexión más profunda contigo mismo, sino que te permite tener conexiones más profundas y enriquecedoras Sí. con los demás. Verdades poderosas. Soy fan de lo que dijiste. Pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? Sabes, lo dije antes, y en términos de un mantra personal, es la idea de que quiero ver hasta dónde puedo estirarme en la vida. Y una de las definiciones, o la definición de grandeza para mí, tiene que ver con la voluntad de intervenir y perseguir algo. Y no importa cómo sea ese viaje. Y como he dicho muchas veces, decepcionamos nuestros caminos hacia el éxito, pero hay que perseguir esas cosas que queremos perseguir en la vida y permitirnos expresarnos plenamente en la vida como sea posible. Johan, muchas gracias. Lo aprecio. Fue poderoso, inspirador. Los bloqueos son el resultado de una perturbación energética que se repite. La forma de salir de eso, la forma de despegarse es cambiar nuestro sistema nervioso interno, nuestro sistema de creencias,